Amén. Queridos, ¿pueden tomar asiento, por favor? Gracias por este tiempo de poder cantarle a nuestro Señor, de poder alabar su santo nombre, y también el poder estar congregados, compartiendo, y el poder traer una palabra en esta mañana para que el Señor nos fortalezca y también nos instruya en su camino, y pedirle al Señor que nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana. Permítanme compartir con ustedes y ver en este tiempo acerca del Apocalipsis, empezando primero con los mensajes a las iglesias. No nos hemos contado nada con los hermanos de la alabanza, pero sin embargo han cantado del Apocalipsis. Y el Señor es el que está detrás de todo esto, queridos. No hay nada al azar, todo lo planifica el Señor. Así que en esta mañana abramos nuestro corazón, dispongamos para ver lo que dice el libro de Apocalipsis, y empezando por el mensaje a las iglesias, que cuando empieza y dice y habla a la iglesia que está en Éfeso. Somos conscientes, querida iglesia, que nosotros vivimos en una época difícil, en una época confusa, en una época llena de tinieblas, donde se están levantando dentro de las congregaciones, lastimosamente pasa esto, se están levantando falsos profetas, se levantan falsas iglesias, se están levantando sectas y grupos que no tienen ninguna dirección de la palabra de Dios, sino que se levantan con otro objetivo y con otro propósito que tienen en su corazón. Y, amados hermanos, esto también estaba pasando con la iglesia de finales del primer siglo. Lo mismo que está pasando hoy día también estaba aconteciendo y estaba sucediendo con la iglesia del primer siglo. Y Cristo tiene que actuar frente a este problema. Y es en este momento que Jesús le da la revelación a Juan del Apocalipsis y los mensajes a las 7 iglesias, que es lo que nosotros vamos a ver. Y en Apocalipsis 1:19 dice algo muy interesante. El Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, no lo que estaba pasando, lo que el Señor iba a revelar, y las que son. Pero más curioso lo que sigue diciendo el Señor, y le dice: y las que han de ser después de estas. Lo que el Señor le estaba dando a Juan, lo que el Señor le estaba revelando a Juan, estaba diciendo que está aconteciendo esto ahora en las iglesias. Así que escribe lo que está aconteciendo para que luego lleves el mensaje a las 7 iglesias a las cuales fueron escritas estas cartas. Pero también le dice que estas cosas también van a suceder en la iglesia en todos los tiempos. Y mientras ha habido la iglesia, esto ha estado metido dentro de las congregaciones. Por eso, de los 7 mensajes, quiero que pongan atención, queridos, de los 7 mensajes que Jesús da a Juan, de los 7 mensajes a las 7 iglesias, nada más y nada menos que en 5 de esos mensajes, les dice a las iglesias: arrepiéntete. Ustedes saben que arrepentimiento quiere decir cambio de actitud, es decir, esas iglesias estaban desviadas de la verdad de Dios. 7 cartas, 5 iglesias. De esas 5 iglesias, el Señor le dice: ahora tienes que arrepentirte. Y decimos que estas cartas son para las iglesias en todos los tiempos. Si hoy Jesucristo mandara estas cartas a las diferentes iglesias en todos los lugares del mundo, imagínense a cuántas dijeran de la misma manera que dijo a estas: arrepiéntete. Y solamente a 2
no les dice. Y ahora nosotros como iglesia debemos saber dónde estamos, en qué situación estamos, a qué iglesia pertenecemos, porque es grave lo que Jesucristo le da en las cartas a las iglesias, que estaremos viendo en postreros tiempos más adelante. Ahora nos vamos a enfocar a la iglesia de Éfeso, pero es importante ver el trasfondo de lo que está diciendo Jesucristo y lo que le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que estás viendo en la iglesia que está en Murcia, en Puente Tocinos. Escribe las cosas que son y las que han de ser después de estas. Y como sabemos que cada uno de nosotros somos iglesia, el Señor está escribiendo las cosas que cada uno hacemos, las cosas que cada uno tenemos en nuestro corazón, las cosas que cada uno vivimos o hablamos o nos expresamos. Cuando Jesús revela al apóstol Juan el Apocalipsis, nos dice la Biblia que él se encontraba desterrado por el emperador romano en una isla llamada de Patmos. La Biblia nos da detalles de qué emperador fue, pero algunos escritores sostienen que fue el emperador Domiciano el que desterró a Juan en el año 97 después de Cristo. Lo había sentenciado y desterrado allí en su ira y disgusto. ¿Por qué lo desterró allí? Porque Juan predicaba el evangelio del reino de Dios. Y eso pues les disgustaba a los emperadores de aquel tiempo, porque ustedes saben que los emperadores se hacían llamar a sí mismos Dios, se decían que era ellos Dios. Entonces, que venga otra persona y prediquen que hay otro diferente Dios, que hay otro diferente Señor, que es Jesucristo, entonces esto pues tocaba. ¿Y qué hace este emperador? Lo destierra a una isla y dice que él estaba solo, abandonado, totalmente a su suerte, acompañado solamente de fieras salvajes, de animales, quién sabe, venenosos que habitaban en ese lugar. Y nos dice que cuando el emperador Domiciano, quien lo había desterrado a esa isla, murió y Nerva reinaba en ese lugar, Juan fue liberado y llevado nuevamente a Éfeso, donde antes había estado y era obispo de la iglesia. Esto ocurrió como en el año 99 después de Cristo, según nos dice la historia. Pero aquí viene lo curioso, miren. Si Juan fue desterrado por el año 97, 98 después de Cristo, y luego recibe la revelación del Apocalipsis en este tiempo, y la carta de Éfeso fue escrito hace más o menos en el año 62, 63, fue escrito por el apóstol Pablo. Y si ponemos la comparativa del 62 al 97, estamos hablando de 72, 82, 92, 37 años más o menos. En 37 años que estaba la iglesia, desde que fueron los apóstoles constituyendo, desde que fueron predicando el evangelio del reino, y cuando Juan escribe las cartas a las iglesias, vemos que en 37 años más o menos, 37, 38, año arriba, año abajo, la iglesia se había corrompido. La iglesia había dejado de ser. Y lo tremendo de esto es que cuando Pablo mismo va a Éfeso, está en el capítulo 19, 20 de los libros de los Hechos, cuando Pablo va a Éfeso a despedirse de los líderes de la iglesia, les dice esto que es para estremecer la vida de un ser humano, que le diga: cuando yo me vaya de aquí, de este mismo lugar, de esta misma iglesia, se van a levantar lobos se van a levantar, que van a corromper el evangelio, que van a ir en pos de otro evangelio diferente al que he predicado. Y esto es lo que estaba sucediendo, y lo podemos ver que en 37, 36, 35 años arriba, año abajo, esto estaba sucediendo en las iglesias. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque cuando está la mano del hombre, cuando está metida la mano del hombre y se desvían del camino de Dios, lastimosamente se desvían, y ya no es predicado el evangelio del reino de Dios, sino es predicado un evangelio humano, una doctrina humana.
Y miren, debemos tomar en cuenta que en Éfeso tuvo muy buenos maestros. Juan nos dice que estuvo allí. Y no solamente Juan, cuando Pablo estuvo en Éfeso, le dejó encarecidamente a Timoteo. Le dijo a Timoteo, parafraseando, le dijo: te dejo responsable de este lugar. Y tú estás encargado de buscar personas aptas, personas que sepan del Evangelio del Reino para que enseñen a otras personas. Y no solamente Timoteo, porque también estuvieron al frente de esta congregación, nos dice que estuvieron una pareja preciosa que se llamaba Aquila y Priscila, un matrimonio. Miren, tenían buenos maestros. Y no depende de los maestros. No depende de los maestros, porque si nosotros podemos enseñar la palabra de Dios, y nos dice mismo en Efesios 4, capítulo 4, nos dice que los pastores los maestros están para enseñar la palabra de Dios. Pero ¿quién edifica la congregación en la iglesia? Son ustedes. Nosotros enseñamos, les hacemos que se maduren ustedes la palabra de Dios. Pero la iglesia es la que se encarga de edificar. Ustedes, querida iglesia, son los encargados de edificar el cuerpo de Cristo. Porque yo no puedo ser cabeza, yo no puedo ser mano, yo no puedo ser pierna, yo no puedo ser pies. Cada uno somos responsables de donde el Señor nos ha puesto, y entre todos hacemos el cuerpo de Cristo. Así que ustedes son responsables de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque vemos que había muy buenos maestros en la iglesia, aquí en Éfeso. Pero sin embargo, pasado el tiempo, lastimosamente permitieron y entraron cosas que contaminaron el verdadero evangelio de Dios. Entonces nos dice, para terminar un poco de lo que estamos diciendo de Juan fue liberado. Y no solamente cuando fue liberado y ya estuvo tranquilo, sino que nos dice que en Roma lo metieron en una tinaja llena de aceite hirviendo, pero que dice también que milagrosamente fue salvo, no le pasó nada. También dice que no, por los escritos que hay, que fue obligado a beber veneno, a tomar veneno, pero tampoco, porque la promesa de Jesús estaba ahí cuando le dijo a Pedro, ¿no? Le dijo a Pedro que uno no ha de morir, que uno no será asesinado como todos los demás apóstoles. Lo dijo Jesús, y fue Juan, porque él murió en buena vejez. Juan murió en buena vejez. ¿Dónde está la isla de Patmos? Esta isla geográficamente se encuentra situada en el Mediterráneo, entre Asia Menor y Grecia, aproximadamente a unos 190 kilómetros al noreste de Jerusalén. En este lugar nos dice la Biblia que se encontraba el apóstol Juan, y es en este lugar es donde recibió toda la revelación de este libro. Toda la revelación. Queridos, el Apocalipsis es el libro donde se cierra toda la revelación, toda la profecía. No existe más profecía. Esta es la última que dijo en el Apocalipsis. Está dicho todo y se cierra. Y dice la palabra que nadie puede añadir ni quitar lo que está escrito en este bendito libro. O sea que hoy día, si vienen personas con sus profecías diciendo esto y lo otro, cuidado. La Biblia dice que en los últimos tiempos van a aparecer falsos cristos, falsas personas, falsos profetas que vendrán predicando evangelios de todo tipo y diciendo y de esto y lo otro. Que debemos tener cuidado. Lo importante, queridos, nosotros conocer la palabra de Dios. La palabra Apocalipsis en el original griego significa desplazar el velo, ver lo que está detrás del velo. Es como si algo muy importante está cubierto con una manta, y cuando nosotros quitamos esa manta o desplazamos el velo o cortina, se ve lo que está detrás, y nuestros ojos pueden contemplar lo que está escondido detrás de ese velo. El libro de Apocalipsis es cuando Dios quita el velo, desplaza la cortina y nos permite penetrar en el futuro, ver lo que está o lo que va a suceder el día de mañana. Nos permite entrar en los misterios más profundos
de la mente de Dios y del plan que tiene para la humanidad. ¿Por qué el hecho, hermanos, de nosotros hablar y predicar el Evangelio en este tiempo del Apocalipsis, por los tiempos que estamos viviendo, por lo que está aconteciendo? Y creo, amados hermanos, que más que nunca hoy se ve que la venida de Cristo está muy cerca. Como decía un pastor, que se escucha ya los caballos, las cascos de los caballos del Apocalipsis, se está escuchando. O sea que es muy importante ver y estudiar esta bendita palabra. Jesucristo, en los mensajes de las 7 iglesias, nos quita el velo y nos muestra la verdad de las iglesias de aquel tiempo, que estaban geográficamente situadas y asentadas en Asia. Y estas iglesias, como les dije, podríamos decir que siguen existiendo hasta el día de hoy, y que estos 7 mensajes de Jesús a las 7 iglesias son características o 7 características de la iglesia universal desde los tiempos de Jesucristo hasta la aparición de la iglesia moderna y de nuestra hora. Entonces, de nuestra era, perdón. Entonces, si empezamos a analizar la iglesia de Éfeso, vamos a ver que esta iglesia tenía muchas características con la iglesia de hoy. Pero Jesucristo, miren, no solo reprende a Éfeso, sino también reprende a otras iglesias. Las amonesta, las exhorta, ¿no? A otras les da palabra de consolación. Y siempre termina diciendo en cada mensaje: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces hoy tenemos que repetir esa misma frase que dice Jesucristo: el que tiene oídos, iglesia, si tú tienes oídos espirituales, escucha lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Abramos las escrituras en Apocalipsis 2:14 y veamos lo que dice en este mensaje a Éfeso. Apocalipsis 2:14 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Miren lo que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿No? Entonces, miren, es importante observar que hoy en día hay muchas denominaciones. Existen muchas denominaciones. Hay iglesias que se hacen llamar, o su denominación, bautistas, presbiterianas, metodistas, pentecostales, carismáticas, la anglosajona, las calvinistas, adventistas. Hay muchas denominaciones. También equivocadamente existen organizaciones o agrupaciones que se atribuyen el nombre de iglesia, ¿no? Que también se hacen llamar o que persiguen otros fines. Existen sectas, falsos grupos. Y cuando la Biblia dice: escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, vemos que Éfeso era una ciudad que estaba situada, pues, en este lugar, como se llama, y ahí había iglesias, ahí estaba asentada la iglesia de Cristo. Pero Dios ve a las iglesias de cada ciudad como una. Dios, como hemos visto, no ve a la iglesia universal como un grupo de iglesias. Dios ve a su iglesia como una sola en todas partes del mundo. Por ejemplo, aquí en Murcia hay iglesias de diferentes denominaciones, pero Dios sabe cuál es verdaderamente su iglesia. Desde la perspectiva divina, la iglesia es universal y la iglesia está formada ante los ojos de Dios por todas las personas que han creído que Jesucristo es el Señor de su vida y saben que en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados y hay vida eterna, y ahora viven para el Hijo de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en todas las iglesias hay que son verdaderamente los hijos de Dios que han nacido de nuevo. Hay las personas que han aceptado a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Por eso
para Dios hay dos clases, se puede decir, si se puede decir, no quiero cometer una herejía, o mejor dicho, vamos a decir de esta manera. Para Cristo, para Dios solamente hay una sola iglesia. Una sola iglesia, la iglesia espiritual. Pero en todos los lugares del mundo, en todas partes del mundo, vienen personas que se sientan, que cantan, que levantan sus manos, pero en sus corazones jamás ha habido arrepentimiento. En su vida jamás ha habido cambio. En su vida jamás han aceptado a Cristo Jesús como el Señor de sus vidas. Entonces, para Dios, esa persona no es iglesia, no es parte de su iglesia. Entonces existe una iglesia visible, donde todos vienen, donde todos se reúnen, donde todos cantan, donde todos alaban, pero hay una iglesia espiritual, la que sí es aceptada por el Señor, por el Padre, por Dios. Entonces, si creemos que Cristo es mi Señor y que es el único medio para llegar al Padre, estamos diciendo que ni las obras, ni las peregrinaciones, ni los sacramentos, ni la liturgia, ni ninguna cosa lleva al Padre, sino solamente el haber aceptado a Cristo Jesús, diciendo que Él es mi Señor. Por eso cuando Cristo venga, hay un ejemplo, que cuando Cristo venga por su iglesia, se podríamos decir en este ejemplo que habrá muchas botellas con el nombre de denominaciones. Muchas botellas, muchas. Un nombre, lo que estábamos diciendo, bautista, presbiteriana, metodista, calvinista, pentecostés. Pero Dios no viene por las denominaciones. A Dios ni le interesan las denominaciones. Dios viene por el contenido, por lo que está adentro de la botella. Dios viene por el corazón de las personas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dentro de las iglesias hay muchos cristianos, pero también dentro de las congregaciones hay muchas personas que no son cristianos. Y cuando venga Cristo, nos dice que enviará a sus ángeles a separar la cizaña del trigo. Y la cizaña dice que será atada y echada al fuego. Lo dice en Mateo 13:40. ¿Y saben lo que es? Tremendo, queridos. Nos dice a nosotros que nosotros no podemos quitar la cizaña. La cizaña crece en todas las iglesias, en todas partes del mundo. La cizaña crece junto al trigo. Y no se puede cortar la cizaña porque dice que se puede cortar el trigo. Pero un día va a haber que Dios enviará a sus ángeles y separará la cizaña del trigo. Y la cizaña será atada y será quemada. Y el trigo, que es su iglesia, pues será llevada al cielo con el Hijo de Dios. Y aunque la voluntad de Dios nos dice en Timoteo, en 1 Timoteo 2:4, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero lastimosamente existen personas que no han nacido de nuevo, que vienen a la congregación, se sientan, cantan, aplauden, pero en su vida, como decimos, no hay un cambio de actitud, no hay un giro de 180 grados. Y solo Dios, sí, y solamente Dios sabe cuál es verdaderamente su Hijo, en todas las congregaciones y en todas partes del mundo. Empecemos a mirar lo que dice el mensaje a Éfeso, que se encontraba en el Asia Menor. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir hasta aquí? Estamos leyendo. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú conoces las obras que nosotros estamos haciendo. Gracias, Señor, porque sabes que somos celosos de la sana doctrina y trabajamos arduamente para ti. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por aquello, porque el Señor está viendo las obras que hay en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa? Y en medio de todas estas alabanzas de autosuficiencia y de tal vez de orgullo por lo que dice Cristo,
se escucha una palabra solemne y se escucha algo tremendo que dice Jesucristo, pero. Dice, pero, en medio de esta algarabía tal vez que estaba cuando estaba escribiendo o leyendo esta carta, y le dice que conozco tus obras, que sé tu arduo trabajo, que conozco tu paciencia, que sé que no soportas a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles, que haces de esto, que estás en el evangelismo, que una cosa, otra cosa, dice, y luego dice una palabra que tal vez mueve todos los cimientos, y le dice a la iglesia, pero tengo contra de ti que has dejado tu primer amor. Dígame o no que esto no es una expresión tan desgarradora que sale de la boca de Jesús. Esto debe ser desgarrador, queridos, porque le está diciendo a la iglesia que está en Éfeso: has hecho todo bien, pero lo has hecho en tus fuerzas. No has contado conmigo. Has hecho tú de tu querer. A mí me has puesto aparte y lo has hecho bien. Sí, pero has dejado lo más importante. Has dejado el primer amor. Y luego sale Jesucristo, continúa diciéndole y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y aquí le está diciendo a esta iglesia que estaba llena de obras, estaba llena de buenas cosas, y le dice: arrepiéntete, iglesia, porque ¿saben qué es lo que pasa, queridos? A veces nosotros caemos tal vez en la trampa de Satanás de ser una iglesia moral, y hemos dejado de ser una iglesia espiritual. Una iglesia moral donde tal vez no decimos palabrotas, donde hacemos buenas obras, donde caminamos tal vez para las personas con buen testimonio, y esa es una iglesia moral. Pero Dios quiere una iglesia espiritual, una iglesia que tenga relación con Él. Yo puedo venir a este lugar y cantarle al Señor y levantar mi mano y decir: Señor, te alabo, y llorar y caer al suelo y decir: gracias, Señor, porque me has tocado y estoy bien, Señor, y me has librado. ¿Y el lunes qué? ¿Y el martes qué? ¿Y el miércoles qué? El lunes ya ni leo la Biblia. Peor orar. El martes peor, ya ni oro ni leo la Biblia. No, nada. Jueves se acabó, miércoles se acabó. Y el Señor te va a decir: tú tan solamente estás ahí cuando te vas y te reúnes y cantas y oras, y entre semanas te olvidas totalmente de mí, no tienes ninguna relación conmigo. Eso es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso: has hecho todas las cosas muy bien, pero ¿dónde está tu primer amor? ¿Dónde está esa euforia que teníamos nosotros al principio, que veníamos de la congregación con el amor y con este primer amor, y buscábamos y teníamos una relación? Y si no oraba, me decía: algo me falta, no he orado. Y si no leía la Biblia, decía: Señor, no he podido leer la Biblia. Y buscábamos la presencia de Dios y teníamos ese compromiso, el estar juntos. Es igual que un matrimonio. Si nosotros, los que somos casados, los que tenemos cónyuge, no tenemos esa cercanía con nuestras esposas o esposos, o ese día a día que conversamos, que estamos juntos, que participamos, no puede ser un matrimonio. El matrimonio no se reduce solamente a la intimidad, al tener relaciones, no se reduce a eso. El matrimonio se reduce a mucho más, al tener confianza, al hablar. ¿Cómo conozco a mi cónyuge? ¿Cómo conozco? Conviviendo todos los días. Y si verdaderamente yo amo a mi cónyuge, estaré con esa persona hasta el último día de mi vida, porque lo amo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Hay muchos matrimonios donde están junto a esa persona por costumbre. Están porque tienen hijos en común. O porque como son cristianos, están para no que mal hablen de ellos.
para que no digan, uy, es que este hermano, mira, dice que es cristiano, y mira, para guardar su testimonio. Pero esa relación de matrimonio se acabó, ya no existe, ese amor se ha terminado. Lo mismo le está diciendo Jesús a la iglesia: te dices ser cristiano, pero tu amor hacia mí se ha terminado. Eso le está diciendo a la iglesia de Éfeso, queridos. Y lo terrible de esto, que le dice: arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. Pero ¿saben qué es lo precioso de esto? Que Dios le está dando otra oportunidad a esta iglesia. Iglesia, pesemos nuestras obras. Ponga sus obras en una balanza. Ponga sus obras en una balanza. Y diga si las obras que estamos haciendo nosotros es por amor a Cristo, o es simplemente mecánicamente que lo hacemos porque soy cristiano y lo tengo que hacer. Cristo dice: de nada vale, iglesia, si tu corazón está lejos de mí. Arrepiéntete y vuélvete al primer amor. Eso es lo que está diciendo Cristo a la iglesia que está en Éfeso. ¿Cuál es el trasfondo histórico y geográfico de la iglesia de Éfeso? Porque podrían decir que tal vez en ese tiempo no era tan difícil como este tiempo, y vamos a ver que quién sabe que en ese tiempo de Éfeso todavía la corrupción, la inmoralidad que había en ese tiempo era igual o peor que en estos tiempos. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Éfeso era un puerto lleno de idolatría. Mire, Éfeso era un puerto lleno de idolatría y maldad, en donde adoraban a la diosa Artemisa. Y esto lo podemos ver nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 19. Y encontramos que los habitantes de esta ciudad habían construido una imagen una imagen gigantesca dedicada a Diana de los Efesios. Y eso lo podemos ver en Hechos 19, 26, 27, que dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, miren dónde predicaba el Evangelio Pablo, en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga de desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Este templo dedicado a Diana de los Efesios era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, amados hermanos. Era una maravilla de templo, por lo que se ve. 120 metros de largo o 70 metros de ancho, tenía 120 columnas, 12 metros de alto, y estaba todo este templo dedicado a la diosa Diana. Nos dice también que estaba lleno de sacerdotisas sagradas, sacerdotisas entre comillas, porque sabemos que eran prostitutas. Cuando cualquier persona quería entrar a adorar a ese lugar, primero tenían que acostarse con esas mujeres, que eran sacerdotisas, porque era la única manera que la persona sea aceptada por Diana de los Efesios. No, esta diosa era la diosa de la sexualidad y de la fertilidad de los Efesios. Lo que nos dice que en este puerto estaba totalmente degenerada la gente. Había una inmoralidad tremenda. La ciudad de Éfeso era llena, miren, de inmoralidad, llena de brujería. Había satanismo, mucho satanismo. Y en medio de este paganismo, de esta idolatría, de esta maldad, de esta degeneración moral que había en este lugar, Dios levanta una iglesia. Dios levanta una iglesia, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios no va a levantar una iglesia donde esté todo correcto. Dios va a levantar una iglesia en medio del pecado, porque Dios vino a buscar lo que se había perdido. Y Jesucristo mismo dijo: yo no he venido por sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino vino a buscar enfermos.
Personas que necesiten de la palabra de Dios, como usted y yo, que necesitamos en esta mañana de la palabra de Dios. Si usted está sano o se cree sano, no necesita de Dios, pero yo sí necesito de Dios. Porque si sin Dios yo no puedo caminar, no soy nadie. No sé si usted pasará lo mismo, y creo que sí, le pasará igual. Pero si usted no necesita de Dios, yo creo que este no es lugar para usted. Porque aquí estamos, personas que necesitamos de Dios. Amén. Miren esta ciudad, cómo era de perversa, de pagana. Que dice que cuando llegó el Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino al corazón de las personas, dice que los magos, los adivinos, sacaron una montaña de libros cuyo peso o cuyo valor me parece que era 300 kilos de plata. O sea, era un dineral que había invertido ahí la gente en todo eso. Y todo eso dice que lo pusieron, lo juntaron, y dice que todo eso quemaron, queridos, quemaron, porque la gente estaba puesto su confianza en ¿qué? En objetos, en lo que tal vez le diga un adivino, en lo que tal vez vaya a un futurólogo y le diga mira esto, en la cartomancia. Hoy día la gente desesperada no busca eso. La gente desesperada va y busca a esas personas que leen las manos. La televisión, no sé, depende de la hora en que está. La televisión, casi en todos los canales, ahí están estas personas, brujas, ¿no? Que se llaman, que están ahí diciendo el futuro, el día de mañana. Hay cristianos que todavía leen el horóscopo. A ver qué dice mi signo, qué me dirá hoy. Cristianos que leen el signo, los signos zodiaco parece que es, o zodiacal. Y no solamente eso, sino que también se han metido estos amuletos dentro de las iglesias y hacen negocio. Gente que dice que aceite ungido de Jerusalén. Y toma, llévate este aceite ungido de Jerusalén. Y la gente cae pensando que ese aceite tiene poder. Y cuando la gente tiene confianza en algo, en un objeto, eso se llama hechicería. Porque están teniendo eso como amuleto. El aceite no hace nada. No hace absolutamente nada. Es el que permitió que se cree el aceite, que es Dios, el que tiene poder para hacer las cosas. Pero sin embargo, la gente va y se deja involucrar, se deja enredar. Que cómprate este trapo ungido. Que esta es la astilla de la cruz de Cristo que traje de Jerusalén. Que esta es tierra bendita de Jerusalén. Y la gente cae redondo. Y nosotros sabemos que el único en quien hay sanidad, y hay liberación, y hay salvación, es en Cristo Jesús. Amén. En el único Dios verdadero. Y miren en toda esta inmoralidad que había en este lugar. Nos dice la Biblia que Pablo permaneció durante 3 años aquí. Y nos dice también que Pablo había dado el conocimiento de Dios, que no se había guardado absolutamente nada, y había dado y a conocer a los de Éfeso. Primera de Timoteo 1:3 dice: como te rogué, cuando nosotros dijimos que dejó a Timoteo en ese lugar, luego también estuvieron Priscila y Aquila. Vemos que aquí en 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñaran diferentes doctrinas, como nosotros lo vimos. ¿Y dónde empezó la iglesia en Éfeso? Ahí en Éfeso no levantaron iglesias millonarias o como nosotros ahora nos reunimos. Ahí la iglesia se reunía en casas. En casas. Pablo dice que llegó a Éfeso y luego alquiló un lugar para quedarse, y ahí predicaba de noche y de día, predicaba el evangelio en un lugar, en una casa alquilada. No, porque nosotros decimos claramente, y no me cansaré de repetir, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. No habita. Si nosotros nos reunimos en casa,
con nuestros hijos, ahí está Dios. ¿O no es así? ¿O no es así? Es así. Donde nosotros hablemos de la palabra de Dios, ahí está Él. Si nosotros estamos por la calle y encontramos a una persona y le empezamos a testificar, ya somos dos, porque es mi persona y es la que me está escuchando, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Ahí está Dios. Está Dios apoyándome a que yo le evangelice, le hable de la palabra de Dios a esa persona. Y eso ya es iglesia, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy yo, con mi Santo Espíritu. Vemos que en el versículo 1, en el primero, que se revela es a Cristo. En cada mensaje a la iglesia encontramos características de Cristo. Y cada iglesia, y a cada iglesia Cristo le da la manifestación de su carácter. ¿No? Por ejemplo, el carácter de Cristo está relacionado con el carácter de la iglesia. A una iglesia muy pecadora, Cristo le dice, yo vengo con ojos de fuego, porque mi juicio te va a juzgar. A una iglesia santa que no tiene nada que reprochar, viene Cristo en paz y no le dice nada. Y a la iglesia de Éfeso le dice, ¿no? Apocalipsis 2:1 le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En la Biblia hay lo que se llama la gematría. La gematría, la numerología, pero aquí la Biblia se llama gematría. Porque el idioma hebreo y el idioma griego son en los 2 idiomas que fue escrito la Biblia. Y a excepción del libro de Daniel, que solamente del capítulo 2 al capítulo 7 fue escrito en arameo, pero los demás Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el lenguaje hebreo tiene en cada palabra un símbolo numérico, lo mismo que el griego, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la letra V es igual a 5 y la letra X es igual a 10, pero ustedes dirán si esos son números romanos. No, pero los romanos acogieron el idioma griego, o koiné, que era la cultura helénica, y los absorbió, y entonces en Roma se utilizaba el idioma griego como oficial. Entonces cuando nosotros vemos en la Biblia el número 1, tiene su significado. En la Biblia el número 1 significa unidad, ¿no? Sabemos que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero nos dice que son uno. Igual que en el matrimonio. Dice que el hombre dejará padre y madre y ya no serán más 2, sino 1. Eso no es así. Aunque somos 2 personas físicamente, pero delante de Dios espiritualmente somos una sola persona. Por eso añade y dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Solamente nosotros podemos quedar solos cuando enviudamos. Dios no soporta el divorcio. Entonces vemos que Dios utiliza el número 1. El número 2 es el testimonio. Por eso Dios mandaba de 2 en 2. Nosotros decimos que jamás hombres, por ejemplo, discipulen a mujeres. Hombre con mujer no, porque la trampa del enemigo es que muchas veces se mete por los ojos de las personas y caen en adulterio o caen en fornicación. Una vez a mí una hermana, no está aquí, me compartía eso, que con su esposo estaban ayudando, ministrando a una persona, pero a una chica, pero por alguna circunstancia dejó la hermana de ir y solamente iba el esposo a ayudar a esta persona. Imaginen lo que pasó. Pues terminó yéndose con esta chica. Por eso el número 2 es testimonio. Jesucristo cuando mandó a sus discípulos los mandaba de 2 en 2. No podemos nosotros estar solos. Debemos cuidarnos. ¿Qué le pasó a David por quedarse solo en casa? En el reino, en su palacio. ¿Qué le pasó a David?
Subió, miró que una mujer se estaba duchando, se estaba bañando. ¿Y qué le entró? Le entró el adulterio por los ojos. La lascivia, la inmundicia, la vio, la deseó, la mandó a llamar. Y luego, ¿qué tuvo que hacer David para quedarse con ella? Pues mandar a su marido a las primeras filas de la guerra para que le diese muerte y así poderse quedar con ella, porque él sabía que ella siendo casada no podía hacerle su mujer, y la única manera de que sea su mujer era si ella enviudaba. Si no, porque él siendo rey hubiese dicho: yo puedo esto hacerle mía, y aunque estés casado. No, él sabía perfectamente lo que Dios le había dicho. ¿Qué hizo? Planeó, planificó ponerle donde está lo más crudo de la guerra, y fue asesinado. Entonces él sí pudo cogerla como su mujer. Por eso Dios nos dice que no solos, cuidado, no solos. Es que yo ya sé, no, que yo ya sé controlar. ¿Yo ya sé controlar qué? Si la carne es débil. La carne es débil. Es que yo me he guardado durante todos los años y esto y el adulterio, y siempre hemos dicho: el adulterio va a tocar la puerta, va a venir a tocarte la puerta una vez en la vida. Va a venir. Y la Biblia mismo nos dice que no estemos separados de nuestras esposas, de nuestros cónyuges. Cuando hablamos de esto, para no caer en esto, solamente por oración, por mutuo acuerdo, pero no por largo tiempo, dice, para que no entres en tentación de Satanás. Imagínense. Entonces el testimonio, el número 2 es de testimonio. El número 3 es de santidad. El número 3 es de santidad. El Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es santidad. Y Satanás quiso imitar a Dios y quiere imitar a Dios, y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, siendo el anticristo, el falso profeta, y Satanás quiere siempre imitar a Dios. El número 5 es el de la gracia. El número 6 es el número del hombre, es el número de la imperfección. No, el número 6 es el número de la imperfección, es el día que fue creado el hombre, pero del número de la imperfección. El ser humano, ¿por qué nos dice? Si el ser humano está con Cristo, acepta a Cristo como su Señor, subimos al número 7, es decir, a la perfección, porque el número 7 significa completos. El ser humano sin Cristo, imperfecto. Y el ser humano con Cristo está completo. Por eso, bueno, ya lo explicamos luego, amados hermanos, pero nosotros sin Cristo somos imperfectos y con Cristo estamos completos. El número 7 decimos que es el de la perfección o completo, y el número 12 es el de gobierno de Dios, el número 12. Conocen las 12 tribus, los 12 apóstoles. Entonces vemos que en primer lugar se describe a Cristo con 7 estrellas en su mano, y en segundo lugar se describe a Cristo como caminando detrás de 7 candeleros de oro. ¿No? ¿Qué significa Cristo con las 7 estrellas y los 7 candeleros? Gracias a Dios que la Biblia no es de interpretación privada. Nadie puede decir que yo creo que esto significa y tal vez esto significa. No, nadie puede decir, porque la Biblia mismo nos revela, la Biblia mismo nos da el simbolismo de lo que nos está diciendo este capítulo 1, versículo 16, y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, 16, que nos dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Y Apocalipsis 1, 19 al 20 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que las 7 estrellas que están en la mano de Cristo son los 7 ángeles a los que fue enviada la carta. Y cuando habla de ángel, la palabra ángelis en el original griego significa el que es enviado, y el mensaje a la iglesia es enviado a líderes de las iglesias.
He ahí la importancia, queridos hermanos, de que a nosotros cuando nos llega el mensaje de Dios, cuando nos llega el evangelio del reino de Dios, y el que nosotros tenemos que transmitir a ustedes, Dios nos mira a nosotros como sus mensajeros, como los que somos encargados de transmitir la verdadera palabra de Dios. Por eso los pastores seremos duramente juzgados el momento que nos desviemos y hablemos lo que nosotros queramos. Nos dice el Señor: yo mando a mi mensajero para que hable a ustedes. Las 7 estrellas que dice son los ángeles, son los mensajeros a las 7 iglesias. Y qué precioso que vemos que dice que Cristo está en medio de esto. Se lo retrata como sosteniendo y controlando a los líderes de las 7 iglesias. Y como los 7 candeleros, o menorá en hebreo, son las 7 iglesias, se retrata a Cristo vigilando, supervisando, caminando entre sus iglesias. Queridos, Dios sabe lo que estamos haciendo. Dios conoce todo. Por eso dice, cuando empieza a hablar a la iglesia en Éfeso, dice: yo conozco tus obras, iglesia. Yo conozco tus obras. Sé lo que haces cuando te levantas. Sé lo primero que haces. Sé si te gusta orar o no te gusta orar. Sé si te gusta leer la Biblia o no te gusta leer la Biblia. Sé lo que sale por tu boca. Sé lo que tienes en tu corazón. Porque dice que Él camina entre nosotros, Él está entre su iglesia. Y cuando estamos diciendo iglesia, no nos figuremos o no pensemos que es en este lugar. No, iglesia somos cada uno de nosotros. Cristo está en su hogar, en su casa, en su trabajo, en el campo, las personas que trabajan en el campo, en las empresas, las personas que trabajan en las empresas. Si pensaban que nos podíamos escapar, les cuento una gran verdad: no podemos. Estamos monitorizados las 24 horas por Cristo Jesús. Monitorizados. Si nosotros pensábamos que el Estado nos estaba controlando, imagínense, Jesús nos tiene controlados. Hay una camarita tremendo, pero esa cámara penetra hasta el corazón. Ya quisiéramos que el Señor nos lea nuestros corazones, ¿no? Nos sepa nuestros pensamientos. Ya quisiéramos escaparnos. ¿Por qué? Porque ni siquiera nuestro cónyuge conoce lo que pensamos. Nadie, personalmente. No conoce. Hay muchas cosas de las que hemos hecho que solamente Dios sabe. Nos llevaremos a la tumba. Solo Dios sabe. Y espero que de esas cosas que Dios sabe y sean que hemos pecado, que nos arrepintamos, para que Dios no nos juzgue por eso, queridos. Para que Dios no nos juzgue por eso. Pero hay muchas cosas que ninguna persona va a saber. Nunca, solamente Dios. Pero Él es el más importante. Por eso Dios dice: no teman al que mata el cuerpo. No teman. Teme al que mata el alma. ¿Y quién es el que mata el alma? Dios. Dios es el dueño de la vida. Dios da la vida y Él la quita cuando Él quiere. Si estamos vivos es por la misericordia de Dios, porque Él quiere darte vida. Porque quiere seguir probando. Porque quiere darnos todavía una oportunidad para que nos arrepintamos. ¿Cuántas personas hoy en la noche seguramente ni lleguen y mueran? Y cuando se den cuenta, seguramente estarán en una tremenda realidad, en un infierno, donde el fuego no se apaga y los gusanos no mueren. Y hay personas que mueran con Cristo Jesús, que después de esto digan: gracias, Señor, porque es verdad que todo este tiempo que he sufrido,
reconocido que este tiempo que me he esforzado por ser cristiano, ahora puedo ver la recompensa de Dios. Amén. Como nosotros sabemos que hoy está nuestra hermana Victoria gozando de los favores de Dios, donde se le acabó el sufrimiento, donde se le acabó el dolor. Y ahí está con nuestro Dios gozando por la eternidad. Y nosotros aquí todavía seguimos sufriendo. Y seguiremos siendo probados. Y cuando pensemos que ya tal vez no hemos alcanzado todos, nos vendrán pruebas seguramente más fuertes y luchas más duras. Porque el Señor al que ama lo va a disciplinar y a nosotros nos ama. Pero un día se va a acabar esto, queridos. Un día se va a acabar esto y estaremos por la eternidad gozándonos y ya no lloraremos y ya no sufriremos, sino reiremos y nos gozaremos eternamente con Cristo Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Gracias al Señor que tiene control de todo esto. Y que vemos que el Señor se pasea. Y también que nos ayude a guardar el testimonio, no solamente ante los hombres, sino ante Él, que es lo más importante. Yo pienso que quedemos ahí, queridos, que sigamos la semana que viene con más, porque tenemos todavía mucho más que hablar. Pero podemos ver que el mensaje a Efesios, como fue en aquel tiempo, es un mensaje para nosotros también. Amén. Es un mensaje para nosotros. Para que nuestras obras no sean infructuosas, sino que nuestras obras sean en Cristo Jesús. Y ahora cuando usted se levante de aquí y salga por esa puerta, sepa que Cristo va con usted. Amén. No está solo. Amén, querido. Póngase de pie, por favor. Te damos gracias, Jesús. Amén. Gracias porque has hablado en nuestras vidas. Gracias porque nos amas. Porque quieres que todos vengamos al arrepentimiento, Señor. ¿Cuánto te fallamos? ¿Cuánto pecamos, Señor? Voluntaria e involuntariamente. Señor, te pedimos en esta hora que limpie nuestros corazones. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, porque vemos que tú estás presente y a ti no se te escapa nada, como dices que tú estás en medio de nosotros, de tu iglesia. Señor, ayúdanos para cuando tú vengas nos encuentres dignos de alcanzar la salvación y de ser arrebatados. Señor, te pido para que nos des este espíritu de valor, Señor, de dominio propio. Oro por tu iglesia, Señor, y por mi vida, para que nos fortalezcas, para que llegues con una palabra de consuelo al corazón de mis hermanos. Mi Dios, oramos también por si algún hermano, hermana, está pasando por un momento tal vez de crisis, de dolor, de preocupación, de prueba. Señor, que tú seas abrazándolo, cobijándolo, Señor, con tu amor, guardándole con tus alas, Señor. Te pido, Señor, que levantes hombres y mujeres que vivan, Señor, en espíritu y en verdad. Levanta esta generación, Señor, aunque vemos que la maldad aumenta, Señor, pero como dijimos, donde la maldad aumenta, la gracia sobreabunda, Señor. Lo creemos. Lo creemos, Señor. No permitas que nuestro amor hacia ti se apague. No queremos que tal vez encuentres solo obras, pero obras hechas por nuestras fuerzas. Permite que nuestras obras sean en ti, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Sana toda herida, tal vez que haya.
Sana, Señor, la falta de perdón que puede haber en los corazones de las personas, oh Dios. Quita y limpia, Señor, toda iniquidad, toda perversidad que haya, Dios. Y si hay una persona que quiere arrepentirse, que quiere llegar a ti, Señor, permite que abras su corazón, porque este es el tiempo que tú has querido, Señor, para que abramos nuestros corazones y tú reines por siempre y para siempre en cada uno de nosotros. Y que esta palabra, Señor, no caiga en saco roto, sino que la atesoren el lunes y la recuerden y te busquen y tengan ese tiempo contigo. Amén. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres bueno y podemos ver que tu misericordia es para siempre. Podemos ver también que no estamos solos, Señor, que nos hablas, audiblemente nos hablas, Señor. Nos dices cómo quieres que vivamos y cómo quieres que sea tu iglesia. Te pedimos, Jesús, te glorificamos, oh Dios. Santo eres. Señor, llévanos con bien hasta nuestros hogares, hasta nuestras casas. Y Dios, y guárdanos de todo mal. Te pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle un fuerte